Hay preguntas que no deberían hacerte dudar. Una línea. 3 opciones. Una de ellas es claramente más larga que las demás. La respuesta parece obvia. La ves. La sabes. No necesitas pensar. Pero ahora imagina que estás sentado en una habitación y 6 personas responden antes que tú, una tras otra, y todas dicen lo mismo. Una respuesta que sabes que es incorrecta. Entonces llega tu turno. Todos te están mirando. La respuesta correcta sigue delante de tus ojos. Pero por primera vez, ya no estás tan seguro. Porque quizá el problema no sea equivocarte. Quizá el problema sea ser el único que no está de acuerdo. En 1951, Solomon Asch quiso descubrir hasta qué punto una mayoría podía hacer que una persona negara lo que estaba viendo con sus propios ojos. Y para descubrirlo, diseñó un experimento extremadamente sencillo. Tan sencillo que todavía hoy resulta incómodo preguntarnos ¿qué habríamos hecho nosotros? La respuesta parecía demasiado fácil como para equivocarse, pero para descubrir qué ocurría cuando una persona dejaba de confiar en sus propios ojos, Asch necesitaba crear una situación en la que la duda apareciera de forma natural. El experimento era sencillo. Un grupo de personas entraba en una habitación. Frente a ellos, 3 líneas. Una línea de referencia y 3 posibles respuestas. La tarea parecía absurda de lo fácil que era. Solo había que mirar y decir cuál de las 3 líneas tenía la misma longitud que la línea de referencia. No había cálculos, no había conocimientos previos, no había ninguna razón para confundirse. Los participantes respondían uno a uno, y al principio todo ocurría exactamente como debía. La primera persona respondía, la segunda también, la tercera, respuestas correctas, sin dudas, sin tensión. Nada extraño, hasta que llegaba una de las siguientes rondas. Y entonces, algo cambiaba. Las personas que habían respondido antes comenzaban a dar la misma respuesta. Una respuesta incorrecta. Todos, sin excepción. Y ahora, solo quedaba una persona por responder. El verdadero participante, sentado allí, rodeado de desconocidos que parecían estar completamente seguros de algo, que sus propios ojos desmentían. Entonces, llegaba su turno. Y entonces, llegaba su turno. Miraba las líneas. La respuesta parecía evidente. La línea de referencia tenía una longitud clara. Una de las 3 opciones coincidía con ella. No había nada que discutir, nada que interpretar. Solo había que decirlo. Pero antes de responder, volvía a mirar al resto. Todos habían elegido la misma opción. Todos parecían completamente seguros. Y entonces aparecía la primera duda. ¿Y si ellos estaban viendo algo que él no? ¿Y si se había equivocado? ¿Y si la respuesta que parecía tan evidente no lo era tanto? El participante volvía a mirar las líneas. La respuesta seguía siendo la misma. Sus ojos no habían cambiado. Pero ahora, había algo más en aquella habitación. Una mayoría. Y cuando todos a tu alrededor parecen estar de acuerdo, incluso una respuesta evidente puede empezar a parecer equivocada. Entonces llegaba el momento de hablar. El participante podía decir lo que realmente veía, podía confiar en sus propios ojos, o podía decir exactamente lo mismo que los demás. Y durante unos segundos, nadie decía nada, solo esperaba su respuesta. Finalmente, abría la boca y daba su respuesta. Y entonces, ocurrió algo todavía más inquietante, porque el participante no siempre elegía la respuesta equivocada. Algunas veces confiaba en sus propios ojos, pero otras miraba al grupo, escuchaba la misma respuesta una y otra vez, y terminaba cambiando la suya. No porque alguien lo hubiera amenazado, no porque existiera un castigo, ni siquiera porque creyera realmente que la mayoría tenía razón, simplemente no quería ser el único que estuviera equivocado. Asch había conseguido crear una situación en la que la presión no venía de una autoridad, venía de algo mucho más cotidiano, de todos los demás. Y entonces apareció la verdadera pregunta del experimento. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a negar lo que vemos
para no enfrentarnos a un grupo, porque una cosa es equivocarse, y otra muy distinta, saber que tienes razón y aún así decir lo contrario. Ash no estaba estudiando la capacidad de las personas para distinguir una línea, estaba estudiando algo mucho más profundo. ¿Qué ocurre dentro de nuestra mente cuando nuestra propia percepción entra en conflicto con la opinión de los demás? Pero Ash todavía no sabía hasta dónde podía llegar aquella presión. Necesitaba algo más que unas pocas respuestas equivocadas. Necesitaba observar qué ocurría cuando la mayoría se mantenía unida, y una persona tenía que enfrentarse sola a ella. Así comenzaron las rondas críticas. El participante veía la línea, sabía cuál era la respuesta, pero los demás seguían diciendo lo contrario, una vez, 2 veces, 3 veces. Y entonces comenzaron a aparecer las respuestas que Ash estaba buscando. En los ensayos críticos, aproximadamente 1 de cada 3 respuestas terminó, siguiendo a la mayoría equivocada. Personas que habían visto la respuesta correcta dijeron en voz alta una respuesta que sabían que no coincidía con lo que tenían delante. Y el dato resultaba todavía más inquietante cuando se miraba a los participantes individualmente. Alrededor de 3 de cada 4 personas se conformaron con la mayoría, equivocada al menos una vez. Pero había algo que demostraba que aquello no tenía que ver simplemente con no saber la respuesta. Cuando las personas respondían sin aquella presión del grupo, los errores prácticamente desaparecían. La mayoría no había conseguido cambiar sus ojos, había conseguido cambiar sus respuestas. Y eso significaba que el experimento no estaba midiendo si las personas podían ver correctamente. Estaba midiendo cuánto estaban dispuestas a renunciar a lo que veían, para no quedarse solas frente a los demás. Pero entonces aparecía una pregunta mucho más difícil. ¿Por qué? ¿Por qué una persona que veía la respuesta correcta podía terminar diciendo otra? La explicación no era simplemente que el grupo hubiera conseguido convencerla. En algunos casos, el participante sabía que los demás estaban equivocados, sabía cuál era la respuesta que había visto con sus propios ojos. Y aún así, decía otra, porque la presión de una mayoría no siempre cambia lo que pensamos. A veces, cambia lo que estamos dispuestos a decir. Queremos evitar el conflicto, queremos encajar, queremos sentir que pertenecemos al grupo. Y cuando todos a nuestro alrededor parecen estar de acuerdo, ser la única persona que contradice a los demás puede resultar mucho más difícil de lo que imaginamos. Ash había creado una situación en la que no había castigos. Nadie amenazaba al participante, nadie podía obligarlo. Solo existía una mayoría y una persona frente a ella. Y eso era suficiente para convertir una respuesta aparentemente sencilla en un conflicto psicológico. El participante ya no tenía que decidir solamente qué línea era igual, tenía que decidir qué era más importante, confiar en su propia percepción o evitar enfrentarse al grupo. Pero Ash descubrió algo todavía más interesante. Si la mayoría podía aumentar la presión, ¿qué ocurriría si dejaba de ser completamente unánime? Para averiguarlo, introdujo una pequeña variación. En lugar de que todos dieran la misma respuesta equivocada, una de las personas daba una respuesta diferente. De repente, el participante ya no estaba completamente solo, y algo cambió. La presencia de una sola voz diferente reducía de forma importante la presión de la mayoría. No hacía falta que esa persona tuviera la respuesta correcta, no hacía falta que convenciera a nadie. Bastaba con que rompiera la unanimidad, porque cuando todos dicen lo mismo, es fácil pensar que quizá el problema eres tú. Pero cuando aparece una sola persona que discrepa, la situación cambia. Ya no eres el único, ya existe otra posibilidad, otra respuesta, otra forma de ver las cosas. Y aquel pequeño cambio reveló algo enorme. La conformidad no depende solamente de cuántas personas piensan diferente, también depende de si sentimos que estamos completamente solos frente a ellas. Una sola persona puede no tener fuerza suficiente para cambiar a la mayoría, pero puede darte algo mucho más importante, la seguridad necesaria para mantener tu propia respuesta. Y entonces,
El experimento dejó de pertenecer a aquella habitación, porque no necesitamos 3 líneas para experimentar lo que Ash estaba estudiando. Ocurre cuando todos nuestros amigos piensan de una manera y nosotros de otra. Cuando en el trabajo nadie cuestiona una decisión, aunque algo no nos convenza. Cuando entramos en una conversación y descubrimos que somos los únicos que pensamos diferente. Incluso cuando miles de personas repiten una misma opinión en Internet y empezamos a confundir cantidad con verdad. La mayoría puede darnos información, puede mostrarnos algo que nosotros no habíamos visto, pero también puede ejercer una presión que ni siquiera notamos. Y ahí está el verdadero peligro de la conformidad, no en escuchar a los demás, sino en dejar de preguntarnos qué pensamos nosotros, porque pertenecer a un grupo puede hacernos sentir seguros. Estar de acuerdo puede resultar más cómodo. Y callar, muchas veces es más fácil que ser la única voz que contradice a todos. Pero una sociedad en la que nadie se atreve a decir "no estoy de acuerdo", deja de cuestionarse a sí misma. Y quizá esa sea la lección que Ash dejó mucho más allá de su laboratorio. Pensar por nosotros mismos no significa tener siempre la razón. Significa conservar la capacidad de decir, creo que estáis equivocados, incluso cuando somos los únicos que lo pensamos. Porque quizá todos pensamos que seríamos diferentes, que nosotros confiaríamos en nuestros propios ojos, que nosotros diríamos lo que realmente pensamos, que nosotros no cambiaríamos una respuesta correcta, solo porque 6 personas dijeran lo contrario. Pero el experimento de Ash no nos pidió imaginar una situación extraordinaria, nos puso delante de algo mucho más cotidiano. La necesidad de encajar, el miedo a destacar, la duda que aparece cuando todos parecen estar seguros de algo que tú no ves. Y eso significa que la próxima vez que estés rodeado de personas que piensan exactamente igual, quizá merezca la pena detenerte un segundo, no para llevarles la contraria, no para demostrar que tienes razón, sino para hacerte una pregunta. ¿Estoy de acuerdo porque realmente pienso lo mismo o porque no quiero ser el único que piensa diferente? Porque quizá pensar por nosotros mismos no significa tener siempre la razón. Significa estar dispuestos a cuestionar incluso aquello que todo el mundo parece aceptar. Y quizá esa sea la verdadera forma de escapar de la oscuridad. No dejar de pertenecer al grupo, sino no perderte a ti mismo intentando pertenecer a él.